Buenos días, solo quiero darles la bienvenida a todos ustedes, todos los que habéis podido venir aquí presencialmente, también a todos los que nos siguen de streaming, que estamos grabando la sesión. Nada, agradecerles la visita. Esta es la 7ª edición ya del ciclo de ciencia de la persona. Se organiza en colaboración con el Museo de Investigaciones. Por parte del museo, simplemente dejarle la palabra ya a María Villegas, que es nuestra delegada institucional del CSIC y coordinadora del ciclo, junto con Isabel Murphy, para que ella pueda presentar al conferencia. Y nada más por mi parte, os dejo. Muchas gracias, Rosa. Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí en este día espléndido, para venir a oír una charla de ciencia, a los que estáis conectados también. Buenos días y voy a pasar a presentar a nuestro ponente de hoy, a quien agradezco su disponibilidad también para venir un domingo por la mañana a contar ciencia. Y bueno, él es Juan Pedro Adrados Encinas, es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y titulado superior especializado en el CSIC en el Instituto de Óptica Daza de Valdés. Actualmente es el responsable del Laboratorio de Bajas Presiones, que pertenece a unas redes de laboratorios que hay de la Comunidad de Madrid, y en este laboratorio desarrolla su actividad en el campo de la tecnología de vacío y sus aplicaciones, donde lleva mucho tiempo. Ha puesto 4 décadas, pues mucho tiempo, con lo cual es un gran experto. Ha colaborado en más de una decena de proyectos de investigación, aportando sus conocimientos en el desarrollo y puesta en marcha de equipos y sistemas que trabajan en condiciones de vacío. Además, ha realizado diversas pruebas de aseguramiento en la calidad de dispositivos destinados a otros centros de investigación y a misiones. Así que muchas gracias, Juan Pedro. Te dejo el micrófono. Aquí es el floor is yours, pero es el micrófono. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y, en primer lugar, quiero agradecer tanto al Museo de Ciencia y Tecnología como a Marina Villegas, como representante de mi institución, el que me han dado la oportunidad de, en este foro, presentar los conocimientos que tengo en el mundo del vacío. Como ha mencionado Marina en la presentación, llevo más de 4 décadas trabajando en el mismo sitio, pero perteneciendo a diferentes institutos y siempre en el campo relacionado con el vacío. Empecé en unas labores un poco más de investigación y luego pasé a la faceta técnica. Y dentro de esa faceta tengo en el laboratorio de bajas presiones pues la responsabilidad de la calibración de medidores de vacío, que los vamos a ver a lo largo de esta charla, y también de la detección de fugas con detector Raman. Este instrumento lo presentaré al final de la charla. Adelanto que para mí se me ha quedado un poco corto el tiempo del que dispongo, pero lo que voy a presentar aquí es algo que considero indispensable para alcanzar un nivel de mínimos en una aproximación al vacío. Evidentemente, si alguien quiere profundizar en alguna otra faceta del mismo, pues yo estaré encantado de aportar mis conocimientos. También tengo que decir que mis conocimientos están más enfocados hacia el campo de la investigación. Evidentemente, yo conozco los diferentes métodos tanto de producción como de medida del vacío, pero no tengo grandes instalaciones. Hay otra serie de procesos industriales que utilizan otro tipo de bombas en las cuales yo no soy puramente experto. Tengo el placer de que me acompañan hoy aquí alguna otra gente que sí es experta, y bueno, pues probablemente ellos echen en falta esa otra mención a aplicaciones de tipo más industrial. De todas formas, yo haré algunas, pero el detalle no va a ser tan específico como en el campo de la investigación. Bueno, pues ya vamos a empezar en materia, y voy a empezar con una serie de nociones básicas de física general. Aquí, por ejemplo, presento el concepto de fuerza, que, como digo aquí, es la causa directa del cambio en velocidad y la deformación que puede experimentar un cuerpo. La unidad de medida del sistema internacional es el Newton. Y, por supuesto, aquí he presentado, un sello homenaje a uno de los, para mí, personajes más decisivos en la historia de la humanidad, Sir Isaac Newton,
que en una de sus obras, en el Principia de 1687, enunció las 3 leyes fundamentales relativas a la fuerza. El principio de inercia, la ley fundamental de la dinámica y el principio de acción y reacción. Bien, una vez introducida la fuerza, surge el concepto de presión. La presión, por propia definición, es una fuerza dividida por una superficie. Aquí en esta diapositiva ha ilustrado un ladrillo que tiene un peso de 100 newtons y dependiendo de la posición en la que se coloca el ladrillo, pues para una misma fuerza y se tiene una diferencia de presión en función de la distinta superficie que presenta. Y la unidad de medida en el sistema internacional es el pascal, que es igual a un newton, fuerza, dividido por superficie, metro cuadrado. Esta unidad se llamó así en el sistema internacional en honor del físico y matemático francés Blaise Pascal, que brevemente aludiré a él un poquito más adelante. Aquí he colocado un cuadro de unidades de medida. En verde está situado el milibar porque es la unidad más utilizada hasta el momento en el mundo del vacío, principalmente en el ámbito europeo. Evidentemente, está en primera posición la unidad patrón del sistema internacional, que es el Pascal, y en los últimos años hay una tendencia creciente a utilizar cada vez más el Pascal, tanto en submúltiplos como en múltiplos, para indicar la presión que tenemos en un determinado ambiente o, por ejemplo, cuando una excavadora la ejerce en una obra. Y por eso probablemente se vaya cada vez viendo más las expresiones megapascales para presiones altas y milipascales para presiones bajas. Yo he colocado aquí el bar, que es una unidad que casi todo el mundo la conoce cuando mide la presión de sus neumáticos, que evidentemente es, aquí está la equivalencia de 10 elevado a 5 pascales, y luego estas otras de aquí, estas dos son específicas del mundo del vacío, una muy antigua como el micrón, y el TOR es más importante en el mundo estadounidense. Esta es una unidad también usual como es la atmósfera, y esta última es una unidad de raíz anglosajona. Ahí está puesto, es libra-fuerza por pulgada cuadrada. Este es el cuadro de equivalencias. Bien, este es un cuadro que presento en el que quiero llevar la atención sobre la cantidad de órdenes de magnitud que abarca la presión. Tanto en la naturaleza, como por ejemplo tenemos aquí, están en pascales ambos ejes. Vuelvo a repetir porque intento imponer el uso del Pascal, ya que es el patrón del sistema internacional. Este cuadro originalmente estaba en atmósferas y, pues, por ejemplo, tenemos que en la presión en el centro del Sol pues son aproximadamente 10 elevado a 17 pascales, es decir, naturaleza. Naturaleza pura y dura. Y aquí, la presión en el espacio interplanetario, pues podemos ver que puede estar alrededor de 10 elevado a menos 15. Y luego está aquí ampliada un rango de presiones pues más, vamos a llamarlo, manejable. Por ejemplo, la presión atmosférica en la cima del Everest, la presión a nivel del mar, que lógicamente, como si fuéramos al cuadro anterior, son 10 elevado a 5 pascales. Y luego, pues por en algún sitio tengo la presión, aquí está, el máximo vacío que alcanza una bomba mecánica, que es 10 elevado menos 1 pascal. A continuación, en el cuadro de la derecha, lo que he presentado es una variación de la presión con la distancia a la Tierra. Tenemos, pues, desde la zona en la que viajan los aviones hasta, bueno, pues, donde circulan los satélites espaciales. Entonces, pues, vamos desde los 10 elevado a 5 de presión del mar, 10 elevado a 3 a una altura de 20 kilómetros pascales y, pues, obtenemos ya 10 elevado a menos 11 entre la Tierra y la Luna. Tenemos esa presión en pascales. Y como digo, la presión abarca 60 órdenes de magnitud. Es la única magnitud, no hay la temperatura, no hay volumen que tenga un valor tan amplio a lo largo de toda su trayectoria. Bien, y ahora ya entramos directamente en la definición de vacío. El vacío
me voy a quedar con la definición principal. Se define como un espacio o volumen en el que la presión se encuentra por debajo de la presión atmosférica. Evidentemente, en la parte de arriba describe, pues, en esta habitación tenemos un montón de moléculas que van en distintas direcciones y van a su libre albedrío, chocan, se mueven, pero si eso lo confinamos en un determinado recinto, eso ejerce una presión sobre las paredes del recinto y produce una presión. Y cuando en ese espacio o volumen reducimos la presión, es decir, por ejemplo, este tarrito que tengo aquí, en estos momentos tiene presión atmosférica, lo ve todo el mundo. Bien, pues en el momento que yo cojo este tarrito, es un tarrito doméstico, y cojo, y con esta sencilla bomba, que luego veremos sus antecedentes, hago esto, y soy capaz de... Hago esto, pues aquí dentro ya tengo vacío. Y lo vamos a comprobar en el momento que yo abra esta valvulita. ¿Se ha oído, no? Bueno, pues en ese momento, dentro del tarrito, ha habido vacío. Si yo hubiese sido capaz, por ejemplo, con este medidor, de acoplarlo aquí, hubiera visto una determinada presión, como vamos a ver un poquito más adelante cuando yo ponga en activo la bomba correspondiente que tengo aquí. Y hubiese dado un valor. Y ese valor que se tiene se refiere como presión absoluta. Vale, pues eso, como digo, en la tecnología de vacío siempre se mide la presión absoluta. Lo vamos a ver luego en una diapositiva que lo voy a aclarar esto un poco. Ahora vamos a hacer un poquito de historia. Aquí aparece un antecedente histórico del vacío. Aquí el primero que está es Aristóteles, maestro de Alejandro Magno, pero anteriormente a él hubo un filósofo griego llamado Demócrito que fue el que inició el pensamiento sobre la teoría de los átomos. Pequeñas entidades indivisibles, de donde viene la palabra griega de átomos, que estaban juntos entre ellos, pero no tan juntos como para que existiese un determinado microespacio que él denominó vacío. Bien, aproximadamente alrededor de un siglo después, llegó Aristóteles y dijo, sí, me parece muy bien eso del vacío, pero no puede ser. No puede ser porque el aire, si no tenemos aire, entonces impulsamos un movimiento y el móvil no parará jamás. Por lo cual, él dijo, el vacío es una imposibilidad lógica. Es más, se acuñó la frase, la naturaleza aborrece el vacío. En el siglo XIV se introdujo el término horror vacui, que se refería a lo mismo. Este concepto, aunque parezca mentira, prevaleció durante 1900 años. Incluso, hasta el mismo Descartes era partidario de esta teoría. O sea, para él no existía el vacío. Bien, bueno, como no se había hecho ningún desarrollo tecnológico espectacular, pues ahí sí estaban las cosas. Había algún buen hombre como Herón I de Alejandría, que en el siglo I después de Cristo publicó una serie de tratados en donde recopilaba lo que él conocía, porque es verdad que desarrolló alguna bomba, sobre todo para elevar agua y cosas por el estilo, y bueno, pues ahí sugiere la existencia del vacío, incluso consigue adivinar lo que luego va a demostrar Torricelli. Lo que ocurre es que el hombre pues no le dio el enfoque adecuado y manifestaba algunas cosas que no eran del todo correctas. Bien, ya nos plantamos a finales del siglo XVI, más bien principios del XVII, en el que Galileo Galilei consigue medir la altura que como máximo puede alcanzar una bomba de agua. Y animado por sus investigaciones, Gasparo Berti produjo vacío con un barómetro de agua, que es lo que se ve allí en esta parte de la pantalla, y consiguió medir un determinado vacío. Y ahora viene ya una de las primeras estrellas de la historia del vacío, y es Evangelista Torricelli. Lamentablemente el pobre solo duró 39 años.
Y en 1644, con la ayuda de Viviani, realizó el experimento que demostraba la acción de la presión atmosférica. Aquí es un dibujo original y ahora lo vamos a explicar un poquito más. Tenemos aquí el experimento de Torricelli, que es sumamente sencillo. Se le ocurrió llenar un tubo de 1 metro de longitud con mercurio y sumergirlo en una cubeta de mercurio también. Y vio cómo la altura de la columna alcanzaba solo 76 centímetros. Es decir, en este espacio quedaba un vacío. Este hecho, pues, demostraba la presión, el valor de la presión atmosférica, porque ese ascenso por la columna de mercurio estaba provocado por la presión atmosférica que se ejercía sobre la cubeta grande. ¿Esto llegó a oídos? No, de este no, sino uno que se ha caído del cartel, por el que nombrábamos la unidad de presión, es decir, Blaise Pascal, que consiguió convencer a su cuñado Florin Perrier para que subiera al Puy de Dôme con su cubetita y su columna, con un montón de gente para ser testigos, y demostró que la presión atmosférica variaba con la altura. Aquí tenemos a un personaje de la Alemania de los turbulentos años de la Guerra de los 30 años, Otto von Guericke, que fue en burgomaestre de Magdeburgo y fue el inventor de la primera bomba de aire. Ojo, todavía no era vacío, aún se llamaban como bombas de aire. El amigo von Guericke se dedicó a hacer esta serie de experimentos, primero con un tonel de madera y una bomba de mano. Este tonel le implotó, pasó a hacerlo con elementos ya metálicos, y aquella es la bomba de aire que desarrolló. Bien, con estos elementos, ya con su bolita de 2 hemisferios de cobre y con su bomba de aire, se le ocurrió hacer la siguiente demostración, cuyo fundamento presento aquí. Es una esfera compuesta por 2 hemisferios en la que se hace vacío, se cierra convenientemente o como pudo el bueno de von Guericke, con una junta de cuero y embadurnada con Dios sabe qué, con grasa a lo mejor de caballo, no sabemos, o al menos no me lo sé. Y entonces ahí lo que ocurre es que el peso de la atmósfera se aplica sobre la esfera. Con lo cual, si recordamos la definición de presión, que era fuerza dividido por superficie, la fuerza en este caso sería el peso, pues de ahí tenemos una presión que se ejerce sobre la esfera. Y entonces el bueno de von Guericke, con sus hemisferios, se dedicó a hacer estas demostraciones, en la que con tiros de caballos tiraban. Esta esfera creo que tiene 50 centímetros de diámetro, o sea, tampoco es tan grande, ¿no? Pero bueno, él con esta demostración quería demostrar el efecto que tenía el hacer el vacío en el interior de dicha esfera. Y estos caballos no eran capaces de separar ambos hemisferios. Hizo 2 demostraciones, la primera en Regensburg, ante el emperador Fernando III del Sacro Imperio Romano Germánico, y la segunda en Magdeburgo, que era su ciudad, y que además lo implementó para recuperarse de un triste episodio que sucedió durante la Guerra de los 30 años. Bien, vale. Bueno, estos son los instrumentos de von Guericke, que están en el Museo Alemán de Múnich, ambos hemisferios, y aquella su bomba. Bien. Sí. Bien, ahora nos vamos ya a otro país, a las Islas Británicas, donde Robert Boyle construyó una bomba de aire. Vuelvo a insistir, se sigue llamando bomba de aire, el término vacío todavía no se acuñaba, y que en colaboración con Robert Hooke desarrolló esto. Como se puede ver, es un pistón con un piñón y una manivela que mueve el piñón arriba y abajo. Quiero hacer notar que lo desarrolló en 1660, es decir, 2 años antes aproximadamente de su famosa ley de Boyle, que ha pasado a la posteridad y que todos los estudiantes de química me imagino que saben manejar adecuadamente. Bien. Seguimos en el campo del vacío, y después de Robert Boyle, ya con unas disertaciones de Newton en sus Principia, ya el término vacío se aceptó, porque ya no se podía argumentar en los cuerpos celestes que había lo que determinadas corrientes decían: no, es que hay éter que
los mantiene. No, porque ya con la ley de gravitación universal se vio que las fuerzas se podían mantener y ejercer desde grandes distancias. Bueno, no hay grandes desarrollos tecnológicos. Thomas Newcomen aquí aplica vacío en un sistema de bombeo en 1712 y que fue importante para la máquina de vapor que propició la revolución industrial, como casi todos sabemos. En la primera mitad del siglo XIX, esas presiones de 10 pascales, es decir, de 10 elevado a menos 1 hectopascales o milibares, con bombas mecánicas. Pero el tiempo siguió avanzando y a mediados del siglo XIX la necesidad de conseguir presiones menores pues hizo que se iniciase el desarrollo de bombas de mercurio. Así, por ejemplo, Hermann Sprenger en 1865 inventó una bomba que utilizaba mercurio y que fue utilizada por el señor Thomas Alva Edison para dar lugar a la lámpara incandescente. Seguimos avanzando en el tiempo, ya estamos hacia finales del siglo XIX, las bombas que se utilizaban eran estas que he mencionado de vacío y el medidor McLeod, que también lleva una componente de mercurio, como las bombas Sprenger, pues sí, podían, como digo aquí, alcanzar presiones rutinariamente en el campo de 10 elevado a menos 4 hectopascales. Y eso da lugar a que 5 de los 12 primeros premios Nobel de la historia, en física y en química, utilizasen el vacío. Aquí está la lista. Rayos X, con el señor Röntgen, el descubrimiento del argón, los gases nobles descubiertos por William Ramsay y la investigación sobre rayos catódicos y la conductividad eléctrica de los gases. Ya estamos en el siglo XX. Y en el siglo XX se produce la gran eclosión propiciada por el avance tecnológico. Una de las cosas bastante importantes fue el acoplamiento de motores eléctricos a dispositivos que pudieran bombear. Aquí tenemos la bomba rotatoria de aceite de 1910, la bomba molecular inventada por Gaedi, que dio lugar a la bomba turbomolecular, la bomba difusora, y luego estos medidores que mencionaré posteriormente, que son muy importantes y los cuales están aquí, creo que están todos, sí, están todos, en diferentes formatos. Y entonces, posteriormente, se produjo el desarrollo de materiales para misiones espaciales y finalmente los sistemas metálicos de ultraalto vacío para investigación, de los cuales hoy no he traído ningún ejemplo, pero bueno, hay aquí alguno parecido. Este, por ejemplo, sombrillas metálicas. Bien. Bueno, ¿por qué se hace vacío? Pues hay diversas cuestiones. Extraer componentes atmosféricos activos. Pues aquí lo tenemos. En mi tarrito, que pongo ahí mi correspondiente pincho de tortilla y así extraigo el vacío. Aquí aprovecho que me lo he saltado cuando los hemisferios de Magdeburgo, ustedes han visto todos cómo he hecho vacío en el tarrito. Pues yo no puedo. No puedo hacerlo. Pero si hago así, meto aire. Es decir, esto es una versión en pequeñito de los hemisferios de Magdeburgo. No he tenido que traer aquí 16 caballos, simplemente en manos. Y si alguien es súper forzudo, pues le desafío a que probablemente me lo abran. No digo que no, pero bueno, que no es trivial. Bien, establecer una diferencia de presión. Esto lo vamos a ver en un momentito. Aquí, atención, con la bomba de vacío. ¿Qué le pasa a este globo? Era un globo deshinchado que estaba amarrado, no tenía aire. ¿Qué ha pasado aquí? Pues ha pasado que he establecido una diferencia de presión. El globo en su interior, con el poco aire que tenía, estaba en presión atmosférica, aunque estuviese aplastadito, como los globos antes de prepararlos para el cumpleaños de los infantes. Pues no tenía, parecía que no tenía, pero sí tenía. Y en el momento que yo, en el exterior, he producido vacío, la diferencia de presión ha hecho que el globo se expande. Por si alguno tiene curiosidad, dentro de un rato lo voy a poner a ver qué presión tengo ahí en esta camarita. Pues lo vamos a ver con el medidor. Aprovecho la ocasión para decir que este medidor me está midiendo la presión atmosférica. Como, insisto, presión absoluta. No marca cero. No marca cero como este medidor parecido a los de los neumáticos de los coches. No marca cero.
Marca 950, ha subido desde esta manera. Es decir, esa es la presión absoluta. Es 0,9 porque está en bares la escala. Este manómetro mide también, me puede medir también la presión de un coche. Pero no me mediría 2 bares como la presión de un coche, me mediría 2,950. Así que, por favor, me gustaría que la gente que se vaya de esta charla se lleve ese concepto de que en la tecnología de vacío siempre se mide presión absoluta. Esto es establecer una diferencia de presión, disminuir la transferencia de energía. Eso, por ejemplo, pasa ahora quizá introduzca otra cosa, en los antiguos termos. Los termos llevan una pared en la cual se hace vacío para extraer el aire que hay en la cámara y con eso se aísla el contenido del interior del ambiente exterior. Extraer material, volumen de un material, por ejemplo, en fundiciones de acero, en procesos de refinamiento, se extraen los gases correspondientes, aumentar el recorrido de las partículas entre choques, perdón. Eso es, por ejemplo, es muy interesante en el desarrollo de herramientas que veremos luego muy frugalmente para análisis de superficies en alto vacío. Entonces, lo que ocurre es que si yo elimino con promedio del vacío la cantidad de moléculas que hay ahí y no puedan chocar para perturbar las detecciones que yo quiero hacer, pues es muy conveniente. Producir superficies limpias, por ejemplo, en la fabricación de semiconductores, hay unos requisitos de limpieza extremos para que no se me contaminen los productos que voy a hacer. Clasificación del vacío. Pues estos son los 4 ramos principales en los que se clasifica el vacío. Tenemos desde el vacío bajo, que es, adelanto, que es lo que está haciendo ahora mismo esta bombita. Esta bombita no baja más allá de ahí. Vacío medio, que es desde 1 hasta por 10 menos 3 hectopascales, que lo lleva a cabo este cuerpo de bomba que tengo aquí. Alto vacío, este cuerpo de bomba un poco maltrecho que tengo aquí. De 10 menos 3 a 10 menos 7. Y ultra alto vacío, por debajo de 10 menos 7, que eso ya son cosas que se pueden conseguir. Uy, perdón, que me lo cargo. Además, esto yo no me lo puedo cargar porque, aunque parezca mentira, esto es un incunable. No existe en otro sitio del mundo. Esto es un tipo de cierre para ultra alto vacío. Y con los cuales se pueden lograr presiones a 10 elevado a menos 7. Y como siempre insisto, en bacteriología de vacío se mide la presión absoluta. Pongo esta transparencia como recordatorio y para fijar los niveles de referencia. Tenemos la presión absoluta que parte aquí, como tengo puesto, desde vacío. Y lo que medimos en los medidores de este estilo, en realidad, es la presión manométrica. Por eso marcan 0. Porque aquí, en este tipo de medidores, se toma la referencia respecto a la carcasa que contiene al dispositivo de medida. Y por eso, esto es lo que se denomina en inglés, los que están acostumbrados a documentación técnica, es lo que se llama gauge pressure. Y entonces, en español, se adopta este término de presión manométrica. Aquí, como se ve, parte del nivel de la presión atmosférica hacia arriba. Bien, este cuadro que he puesto aquí es para que la gente que diga, bueno, yo esto del vacío, ¿qué tal? A ver lo que tengo aquí. Este me ha dicho que tengo aquí muchas moléculas en la habitación. A ver, ¿eso en qué se traduce? Pues aquí tenemos presión atmosférica. Pongamos 1000 hectopascales. Aquí tenemos 950, la última vez que lo he leído yo, por ahí andará, prácticamente igual. Pues entonces tenemos aquí el número de moléculas que bombardean 1 centímetro cuadrado, 3 por 10 elevado a 23, bastantes moléculas. Luego el recorrido del libro en medio es el recorrido que recorre una molécula antes de colisionar con otra. Pues aquí tenemos en centímetros 6,5 por 10 menos 6. Están bastante apretaditas. Y luego el número de moléculas que incidan por centímetro cúbico sobre una superficie, pues serían de este orden de 2 por 10 elevado a 10. No quiero ser prolijo y pesado. Vaya, hombre, pues soy pesado. Vamos a ver, hijo, aquí. Y me puedo ir a la región de ultra alto vacío, aquella que dijimos que estaba por debajo de 10 elevado a menos 7. Y nos fijamos que el número de moléculas ya ha bajado 11 órdenes de magnitud. Me cacho en mal.
Y luego esta poromolécula ya está muy separada, ya está a 5 por 10 elevado a 5 centímetros de la siguiente. Es decir, si mal no me equivoco, 5.000 metros, a 5 kilómetros, por Dios. ¿Me he equivocado? Miguel, ¿me he equivocado? Pues hombre, por Dios, me tienes que ayudar, si no me quedo aquí solo. Y bueno, el número de moléculas por centímetro cúbico ha pasado de 2 por 10 elevado a 19 a 11 de magnitud. Es decir, que el vacío se nota. El vacío se siente. Las moléculas dicen, no, ¿qué ha pasado? Que me han dejado solitas. Bueno, pues eso es para una comparación que se puede hacer. Aplicaciones del vacío. Aquí me hubiera gustado presentar unas cuantas más con imágenes, pero por cuestiones de tiempo, que ya voy bastante mal, que yo ya me imaginaba, pues una serie de procesos en los que se aplica el vacío. Empaquetado de alimentos, la empaquetadora del charcutero del mercado. Biofinización para productos farmacéuticos y alimenticios. Secado e inclinación de transformadores. Crecimiento de películas delgadas en óptica, pues por ejemplo, las gafas estas que se me oscurecen cuando pega mucho el sol, pues tienen una película delgada que, bueno, que con unas sales que provocan ese efecto. Luego la metalización de faros y espejos, pues en las fábricas adecuadas se evapora aluminio sobre sus materiales. Fabricación de semiconductores en cualquier dispositivo de estos tan actuales, móviles, ordenadores, tablets, iPads, yo qué sé. Bueno, pues los chips que van dentro están fabricados en instalaciones de vacío. Sistema de detecciones de fugas de helio. En este me explayaré ligeramente al final de la charla. Me he quedado una, que es esta, los cristales y tanques criogénicos que se pueden ver, por ejemplo, en los hospitales. Esos enormes tanques, generalmente de color blanco, yo creo que de color blanco precisamente para prevenir las pérdidas por radiación solar sobre ellos, que utilizan vacío, como mencionaba antes, en el caso de los termos domésticos. Bien, aquí tengo un ejemplo de la fabricación de semiconductores, todos los señores y operarias con el correspondiente traje de, como llamo yo, de conejo, para que no se pierda ninguna micropartícula y perturbe la fabricación de los semiconductores. Aquí esta es la presión mínima que puede alcanzar el sistema. Como veremos un poquito más adelante, en los procesos esa presión no se mantiene. O sea, no se queda en 10 elevado a menos 6. Y aquí presento un dispositivo que se ha sugerido hace recientemente, que es un sistema de transporte hiperloop, que consiste en un tubo en el que se hace vacío y a través del cual circula el tren correspondiente. Este es un concepto incluso esgrimido hace bastante, bueno, como hacia finales del siglo XIX, para aplicarlo a medios de transporte urbano. Pero estos señores, pues se les ha ocurrido, aquí menciona la presión de operación, de 50 a 100 milibares. Yo he tenido acceso a una tesis publicada en la Universidad de Valencia y decían que 13 hectopascales. Bueno, esto recuerdo, milibares igual a hectopascal. No lo sé, pero bueno, está en cualquier caso, está en el rango del vacío bajo. Y con este dispositivo de transporte se anuncia que se pueden alcanzar velocidades de 1.200 kilómetros hora. Es decir, 4 veces más que un AVE. Y en otra transparencia que no pongo aquí hoy, dicen los promotores de este proyecto que es mucho más barato que un AVE. Bueno, ya veremos. Esto que he puesto aquí es para que se haga una idea, evidentemente, del sistema de vacío que es necesario para mantener todo esto en esa presión. Recordemos que la presión atmosférica puede estar cerca de los 1.000 milibares. Si está uno en Valencia, que es donde está esta gente, sí son 1.000 milibares. Es decir, que son algo así como 80 veces menos. Bueno, no, quizá 80 no. 75 veces menos que la presión atmosférica. Insisto, soy muy pesado. Presión absoluta. Bien. Ahora, aplicaciones de investigación. Tenemos sistema de análisis de superficies, cámaras de simulación espacial, reactores de fusión, grandes aceleradores de partículas y crecimiento. Esto lo vamos a ver en fotos. Bien, sistema de análisis de superficie. En uno parecido a esto, es mucho más modesto, trabajé yo en mis inicios. Estos son sistemas de ultra alto vacío. Aquí se puede alcanzar una presión de 10 elevado a menos 10 hectopascales. Ese tipo de cierres los tengo por aquí. Aquí en la
En el dispositivo estos son cierres de ultraalto vacío que van con una junta de cobre. En este caso, claro, esta junta de cobre es para una brida de mayor dimensión. Las hay apropiadas para esto. Bien, esto, ¿qué es un análisis de superficies? Pues en el interior de este sistema se coloca una muestra y esa muestra se ve sometido a una serie de técnicas de análisis que son espectroscopías mediante cañón de electrones, cañón de iones y cosas, radiación de rayos X, y eso permite caracterizar las propiedades que tiene el material que se introduce en el sistema. Bien. Luego, aquí es una cámara de simulación espacial, la mayor que hay en el mundo. Se alcanza aquí en el interior 3 por 10 elevado a menos 6 hectopascales. Aquí tenemos las dimensiones. Esta cámara tiene nada más y nada menos que 30 metros de diámetro y 37 metros de altura. Es decir, esto es un juego de niños comparado con la cámara de simulación. Aquí estamos viendo una simulación de esta. Este creo que es la cápsula Orión, que me parece que va a volar con el Artemisa algún día a la Luna. Esto es un despliegue de paracaídas. Aquí hay una foto que yo no tengo, pero que sí vi en un documental. En esta cámara se probó el despliegue de los paracaídas cuando llegaron a Marte el Spirit y el Opportunity en 2004. Y la verdad es que no fue nada trivial. En aquel documental se veían varios intentos fallidos en los que el paracaídas no se abría. Tenían que hacerle una determinada configuración y lo probaron en esta cámara. Bien, también hay cámaras de simulación espacial más modestas como tenemos, por ejemplo, aquí. Está en la Arganda del Rey, esta es comercial, donde se prueban componentes de satélites artificiales. Esta es el aspecto exterior de una cámara también de simulación espacial del mismo grupo empresarial y que está en Tres Cantos, aquí cerca, casi a tiro de piedra del museo. Y voy a poner ahora el interior de la cámara de simulación espacial. Estas cositas que son componentes de satélites y se les somete sobre todo a pruebas térmicas. Porque claro, cuando llegan al espacio van a sufrir la acción de la radiación solar y se van a calentar en consecuencia. Bien, esto es muy importante, es un reactor de fusión. Esto se está desarrollando en fase experimental en Gran Bretaña, cerca de Oxford. Y lleva muchos años en construcción. En el reactor de fusión lo que se intenta es reproducir las reacciones nucleares que tienen en el interior de las estrellas. Eso sería una fuente de energía brutal para el aprovechamiento de toda la humanidad. No he puesto una diapositiva que tenía sobre lo que se está construyendo en la Provenza francesa, el llamado ITER, que a algunos les sonará, que es mucho más grande que esto. Esto fue el inicio de los prototipos. El ITER se supone que la primera descarga con muchos millones de grados se va a producir, según dicen los expertos, dentro de unos 2 años y medio. Bien, este va a estar también muy espectacular. Habrá todo el mundo oído hablar del CERN de Ginebra. Es un anillo acelerador de partículas en el cual tenemos una longitud de 27 kilómetros y el radio de la cámara de haz es de solo 3 centímetros. En la cámara de haz, por donde circulan las partículas elementales, está contenido en este tubo azul. Y la presión que se alcanza, como vemos aquí, es de ultraalto vacío. 10 elevado a menos 9 hectopascales, 10 elevado a menos 11 hectopascales en los puntos de colisión. Todas estas referencias están cogidas de la literatura. Yo no he estado nunca en el CERN, ni me lo han enseñado, pero sí tengo que decir que el CERN tiene un desarrollo tecnológico brutal. Allí trabaja un montón de gente para llevar a cabo estos experimentos. Y en esta instalación en concreto tiene 3 sistemas de vacío. Uno para los crioimanes que tiene, otro para el circuito de helio y finalmente para el haz de partículas que circula por el tubo y que colisionará en determinado momento. Bien, y ya para presumir un poco de mi instituto, este es un sistema de ultraalto vacío instalado al final de mi pasillo, en el que se realizan revestimientos ópticos para aplicaciones espaciales, concretamente para la detección de radiación en ultravioleta de género. Eso está en una sala limpia clase 100.000 y la presión que se alcanza son 10 elevado a menos 8 hectopascales, vamos a decir, de base. Luego, cuando se produce determinado proceso en el crecimiento de películas de recubrimientos, esa presión, lógicamente,
se aumenta. Bueno, ahora voy a meter una parte un poquito más cruda, pero son ecuaciones que me veo obligado en la necesidad de presentar. Son muy sencillas. Aquí defino un primer concepto, la carga de gas, que es la cantidad de gas por unidad de tiempo. Es tan simple como lo que descubrió nuestro famoso amigo Robert Boyle, presión por volumen dividido por el tiempo. Y entonces estas son las unidades. A mí la que más me gusta, y por eso la he puesto la primera, he infringido la norma del sistema internacional, y la que prácticamente utiliza coloquialmente mucha gente es el milibar litros segundo menos 1. Aquí tenemos un sistema simplificado de un sistema vacío, porque ahora, claro, todo el mundo se está preguntando, bueno, esto está contando que si no sé qué, que si en la criogenia bajo la presión, ¿eso qué es? ¿Qué es? Bueno, pues esto es un esquema simplificado. Tenemos un volumen V, una bomba con una S, que es la velocidad de bombeo que anticipo, la veremos después, y con una C, que es una conductancia, que es el elemento de conexión entre la boca del sistema y la bomba de vacío. Y entonces, en ese sistema se tiene una determinada carga de gas, que está compuesta por 4 contribuciones. Una de ellas es indeseable, que es la contribución de la carga de gas procedente de fugas externas. Luego es la Q sub G, que es la evolución de material que se produce en las paredes del sistema de vacío, porque van soltando no tanto material propio, pero por ejemplo vapor de agua, de moléculas de agua que se quedan adheridas a la superficie del sistema. Y luego la Q sub V es, pongo la carga de gas de vaporización de productos. Pues sí, porque yo puedo, por ejemplo, simplemente por el hecho de calentar un filamento dentro de la cámara, pues ya me da aportación al volumen. Y finalmente, la Q sub P, la carga de gas del proceso desarrollado en el sistema. Es decir, cuando yo realizo una evaporación, por ejemplo, en la evaporación de los faros y espejos que evaporo aluminio, eso, cuando yo caliento para evaporar el aluminio, eso me aporta al volumen. Entonces, eso me da lugar a la carga de gas total que va a haber en el sistema. Evidentemente, estos son estimaciones. Ahora veremos el final de esta historia. Esto es importante porque la velocidad de bombeo es la capacidad de una bomba a un sistema para extraer gases. Cada bomba tiene su característica de velocidad de bombeo. Esta, cuando estuvo en funcionamiento, lo tenía. Esta también. Y está expresada en litros por segundo. Aquí está vamos a decir, la más utilizada en USA. Cada bomba, esta y otras más, tienen lo que se llama una curva característica de bombeo, que tiene este aspecto. Y esto sirve para que el posible usuario de la bomba determine si cumple con las expectativas en el determinado rango de presión que vaya a trabajar. Por ejemplo, si yo quiero generar, como estoy generando con esta aproximadamente 1 milibar, pues esta me valdría porque está al máximo de su capacidad de bombeo. Aunque esta curva de bombeo no es la que está bombeo. Bien, ahora pasamos a un concepto también importante en la tecnología de vacío, como es la conductancia. La conductancia es la capacidad de apertura, tubo o cualquier componente de un sistema de vacío para permitir que un volumen determinado de gas pase a través de ese componente. Y entonces tiene esta nomenclatura, la C, y la expresión para posteriores cálculos es que la carga de gas es igual a la conductancia de ese elemento por la diferencia de presiones entre ambos lados de ese elemento. Si viéramos, por ejemplo, aquí, en este trocito que tenemos, en este tubito, entre aquí y aquí, tendríamos una diferencia de presión y esto tendría una conductancia. ¿De acuerdo? Si se combinan, tienen esta expresión en serie y en paralelo. Y, bueno, esta ecuación de bombeo me voy a quedar, no voy a ver cómo se obtiene, pero la parte básica es esta. El volumen por la diferencia de presión en función del tiempo es igual al producto de la presión que se alcanza por la velocidad de bombeo más las cargas de gas que puedan aportar en el sistema. Esta es la misma expresión, pero en una situación de estabilidad, con lo que la carga de gas que se va a sacar del sistema es la misma que se aporta. Y así podemos obtener la presión final que tenemos podemos alcanzar en el sistema con una determinada bomba. Por ejemplo, supongamos que yo me supiera
la velocidad de bombeo de esta bomba. Con la presión final que yo midiese en este recinto, podía estimar qué carga de gas tengo en el sistema. Pero vamos a ver una cosa muy interesante, porque en esta configuración que tengo, evidentemente esta bombita puede tener una determinada velocidad de bombeo, la S. Pero fijémonos que desde aquí, el punto de salida de la bomba, hasta que yo lo llevo al sistema, tengo este hermoso fuelle metálico. Eso tiene una determinada conductancia, con lo cual la velocidad de bombeo efectiva que tengo en este punto tiene esta expresión. Y esa es la velocidad efectiva de bombeo que debo utilizar para hacer una estimación de la carga de gas correspondiente. Es decir, en la expresión anterior, vaya, en esta expresión, esta S sería la velocidad de bombeo efectiva. Esto tiene mucha importancia, a lo mejor lo puedo mencionar después, en el caso de los detectores. Bien, vamos a entrar ya en más materia y vamos a hablar de las bombas de vacío. Voy a ser muy conciso porque yo aquí podría hablar de bastantes bombas, pero voy a hablar detenidamente solo de dos. Aquí tenemos las bombas de transferencia, que son bombas de desplazamiento positivo. Lo vamos a ver muy bien en el funcionamiento de la bomba rotatoria de aceite, en el cual hay un volumen que se va aislando, se va comprimiendo y se lleva hasta la entrada de la bomba, perdón, de la entrada de la bomba hasta la salida, y ahí ya se expulsa. Y las bombas cinéticas son aquellas en las que las moléculas que hay en el ambiente, ya un tanto enrarecido del sistema de vacío, se imparte una cantidad de movimiento a las moléculas del gas y se las lleva hacia la salida de la bomba. Luego, cuando expliquen mejor la bomba turbomolecular, hablaré al respecto. Y las bombas de tratamiento son aquellas que se quedan dentro del sistema, como digo aquí, por sorción o condensación sobre las superficies que tienen. Estas, desgraciadamente, no me da tiempo a analizarlas, son muy interesantes, pero bueno, las voy a mencionar ahora en el rango de trabajo de bombas de vacío. Vamos a ver, esto está cogido de una bibliografía. Yo no soy muy estricto en los tramos de color azul oscuro. Lo que sí quiero llevar al ánimo de los asistentes es, como se puede ver aquí, no hay ninguna bomba que cubra todo el rango desde la presión atmosférica, que es esta, hasta una presión no ya de alto vacío, sino de alto vacío. Tenemos primero las bombas, nos fijamos hasta aquí, más mecánicas, la de diafragma, que es esta que tengo aquí actuando, la rotatoria, la de pistón, la RUT. Esta sí podría llegar, esta sí doy fe que llega porque hay un desarrollo actual mucho más potente, como es la bomba multirus, que esa sí arranca desde presión atmosférica, pero como vemos aquí, se nos quedan unos pobres 10 elevado a menos 3 hectopascales. Bien. Como digo, nos fijamos hasta aquí, porque estas son las del primer tipo. Mira qué bien. Estas, las bombas de desplazamiento positivo, o sea, tanto de transferencia, tanto de desplazamiento positivo como bombas cinéticas. Entonces, hasta aquí. Entonces, tanto estas turbomoleculares difusoras como esta, que es una turbomolecular, necesitan una bomba de apoyo. Por ejemplo, en esta, fijémonos que nos valdría una como la que yo tengo aquí. De hecho, así se utiliza en los equipos de laboratorio. Se tiene una bomba de diafragma, que es el apoyo a una turbomolecular. Y nos fijamos que ya con esta puedo llegar bastante arriba. Quizás solo llegaría hasta el azul claro, porque esto necesitaría una bomba aquí de mayor presión de apoyo. Me refiero a mejor presión de apoyo, como sería una rotatoria. Bien, de aquí para abajo tenemos las bombas que decía yo de atrapamiento, que se quedan en las paredes de la bomba. Que tenemos la de absorción, que es con la que anteriormente se arrancaban los equipos de ultraalto vacío, porque allí era aceite ni verlo, por supuesto. Entonces, estas eran unas bombas que tenían unos componentes llamados zeolita, que cuando se enfriaban a la temperatura de nitrógeno líquido, captaban rápidamente el gas. Y una vez que ya entraban en régimen, esta iónica y esta quinógena. La de sublimación es un poquito, vamos a decir, especial, que a nadie se le ocurra, por favor, intentar conseguir ultraalto vacío directamente con una bomba de sublimación. Porque no.
¿por qué no? Hay otro tipo, pero bueno, no me voy a extender. Si alguien tiene curiosidad, que me lo pregunte. Bien, ya vamos a describir las dos bombas que tenemos. La bomba rotatoria de paletas, cuyo esqueleto he puesto aquí, que consta de un rotor y un estator. No sé si el público lo ve adecuadamente. Aquí se ve. Aquí, bueno, lo voy a poner así para que los espectadores lo puedan ver. Los del streaming. Bueno, pues entonces esto consta de un estator, es la parte esta exterior. Luego dentro gira un rotor excéntrico que tiene unas paletas, como se puede ver aquí en el dibujo. Y todo esto va sumergido en aceite. A esta bomba le falta lo siguiente. Aquí el cárter con el aceite y aquí el motor eléctrico, que es lo que acciona en el dispositivo de la bomba. Bien, y estas son las etapas del proceso de bombeo. Aquí tenemos la entrada al sistema, que sería esta. Bien, se capta un determinado gas, se va comprimiendo, se puede ver aquí. Primero, pues es decir, primero se aísla y luego se comienza a comprimir. Esta es la válvula de descarga y llega un momento que con la presión que se realiza este gas aquí, se abre la válvula y sale a la atmósfera. Este es el aspecto externo, como ven, es bastante similar a lo que yo he traído, solo que entero. Entero porque tiene el motor, tiene el cárter y todo eso. Y ahora pasamos a la bomba turbomolecular. Esta bomba turbomolecular lo que hace es las moléculas que hay en el ambiente del sistema de vacío inciden sobre una nave que está en movimiento y le comunica una determinada velocidad. Y el principio de funcionamiento está aquí. Aquí está presentado. Tenemos un rotor y un estator. Entonces, las moléculas que están por aquí, como hace esta trayectoria, se le va comunicando porque están contrapeados ambos elementos y va avanzando hacia la salida. Cuando llega a esta zona, bueno, esta es peculiar porque tiene dos etapas. Una etapa turbomolecular, que como se puede ver es de bastante complicada mecanización. Voy a sacar, por ejemplo, mira, aquí hemos sacado... Se me cayó. No pasa nada. No sé si se ve claramente la mecanización que tienen estas piezas. ¿Vale? Y luego el cuerpo es este. Claro, bueno, esto se supone que cuando trabajase bien estaría perfectamente anclado aquí. Y este es el rotor. Esto lleva aquí un motor eléctrico y esto lo hace girar, pues. Las primeras yo creo que eran como 60.000 revoluciones por minuto. Ahora yo creo que con 35.000. A ver, el experto, ¿a cuánto gira una bomba turbomolecular? Esa es 90. 90.000, o sea, más. Yo creo que bueno, ahí están muy altas revoluciones, muy altas revoluciones. Y entonces aquí, en esta estructura, pues no sé si se ve que ya es la etapa que tiene la parte turbomolecular en la parte superior y esta parte es lo que se llama la parte molecular porque esto es un desarrollo que he mencionado de pasada que hizo Gael en 1913. Como se puede ver, la mecanización es mucho más sencilla y además con eso se consigue con esta etapa que hay aquí que la presión aquí que es donde se conecta la bomba de apoyo sea menos exigente y por eso se pueden utilizar bombas de diafragma para el funcionamiento de estas bombas turbomoleculares. Bien, bueno, pues vamos a ver siguiente. Este es el que lo he puesto ahora. Bien, ahora ya hemos acabado con las bombas. Yo, como he dicho, he comentado anteriormente, tenía muchas más preparadas para describir, pero no tengo tiempo. De hecho, ya mi tiempo se está, no sé si agotando, pero yo ya no me voy a parar. Ya estoy desenfrenado cuesta abajo, lo siento. Así que si alguien no me aguanta, aquí está la puerta. Bueno, pues entonces vamos a describir los medidores de vacío. Hay dos principios de funcionamiento. Primeramente, los que miden de forma directa, que se basan en la deformación de un elemento. Por ejemplo, este Burdon, aunque es de presión, pero el de vacío también tiene un arrollamiento, perdón, una helicoide en su interior que también se deforma por acción de la presión y produce una indicación en la correspondiente aguja.
Y luego es por indicación indirecta, que son esos dos, conductividad térmica y indicación. Y eso ya se basa en una propiedad del gas. Por lo tanto, su indicación depende de la naturaleza. Ahí voy a tener que describir algún concepto un tanto extraño para los asistentes. Aquí tengo el cuadro de medida de vacío. Tenemos para medidas de bajo vacío, pues los que he dicho, de acción mecánica, Bourdon, capacitivo de membrana. Y posteriormente tengo los dos de propiedades especiales, como son la conductividad térmica y los de ionización, y este es un tanto especial. Esto en realidad puede medir la presión total que hay en el sistema, pero se utiliza más para, lo veremos después, para las presiones parciales que hay en el sistema. Es decir, ¿qué componentes tengo en el interior del sistema? No solo si tengo una determinada presión de, por ejemplo, digamos, 10 elevado a menos, tengo menos 7 hectopascales, sino dentro de esos 10 menos 7, ¿qué tengo de oxígeno? ¿Qué tengo de vapor de agua? Lo veremos. Bien, vamos a describir un poco más. Bien, aquí tenemos el primero, que es los de deformación mecánica, que es el medidor de capacidad. El medidor de capacidad se conecta al sistema de vacío y consta de dos cámaras. En una de ellas tenemos una presión de referencia que está a alto vacío y donde tenemos dos electrodos. En la deflexión de la membrana, a través de un dispositivo electrónico, hace que cambie la capacidad eléctrica de este circuito y eso se refleja en una indicación de presión en la correspondiente fuente de alimentación. O, bueno, eso no lo digo, porque no me quiero extender. Si alguien quiere, que me pregunte. Dependiendo del espesor de las membranas, se tienen diferentes intervalos de presión, que van desde los 1000 hectopascales, es decir, la presión atmosférica que tendríamos ahora, hasta 10 elevado a menos 4. Por favor, bueno, digo por favor, que me hagan caso a la siguiente advertencia. Este medidor mide excelentemente cuando está en el rango de fondo de escala del instrumento. Es decir, que yo he tenido un cliente, además, está aquí, en la carretera de Fuencarral de Alcobendas, que se compró uno de estos con fondo de escala 0,1 milibar y otro con fondo de escala 1000 milibares. Es decir, que el punto de 1 milibar no se lo cubría y el buen hombre pues quería cubrirlo. Pues no, esto miden excelentemente en el último rango en el último campo del rango de escala es decir, del medidor. Es decir, como miden de 0 a 10 voltios, cuando uno tiene una señal de 2 voltios, es perfecto si está midiendo 1000 milibares. Pero si eso lo quiere llevar uno 3 a la cifra de los milivoltios, pues no, lo siento. Tiene que comprarse otro, si quiere medirlo. Eso sí, son excelentes. Bien, este es otro medidor que tiene características un tanto especiales, como es el tipo Pirani, desarrollado, no sé si recordamos, la diapositiva de hace tiempo, de 1906, de Marcello Pirani. Curioso, Marcello Pirani era alemán, no era italiano. Fue nacido y criado en Berlín. Bien, pues en este lo que se tiene es un filamento simplemente caliente a 300 grados y ese filamento, cuando varía la presión, en este caso debería decir cuando disminuye la presión, porque parte desde un sistema que se ha colocado en presión atmosférica y comienza a evacuar, pues cambia la temperatura del filamento. Y la temperatura del filamento está integrada en un circuito eléctrico y ese cambio de la temperatura del filamento con los oportunos compensadores. Este es un diseño un tanto antiguo, no está aquí. Es este que tengo aquí. Este que tengo aquí es un medidor de conductividad térmica tipo Pirani. Bueno, pues entonces se hace la conveniente calibración y se presenta la medida de presión con el medidor. Estos sensores miden según los fabricantes, entre 10 elevado a menos 3 y 1000 hectopascales. Lo de 1000 hectopascales ya lo podemos ir borrando. Me quedo con los 100. Esto que he puesto yo aquí de 10 menos 2, bueno, he sido demasiado exigente. Hasta 10 menos 3 sí pueden venir aceptablemente.
Lo que no miden es, como dicen algunos, hasta 5 por 10 menos 4. Juan Pedro, Sí, tenemos que ir terminando porque hay gente que tiene sí, actividades. bueno, vale, pues me voy a quedar. Bueno, vale, los medidores estos que tengo son me quedan los dos de ionización, que describo aquí un proceso de ionización en el cual un átomo, un electrón que anda perdido en el ambiente incide sobre un átomo y lo ioniza, y con esa ionización se permite que ese ion... Bueno, lo vamos a ver así, si no causa ningún... Bueno, pues la detección de fugas. Aquí defino lo que es una fuga. Una fuga es evidentemente los sistemas de vacío son muy importantes, la detección de fugas, porque cualquier imperfección de todo lo que yo he contado, de cámara, de componente y demás, pues desde un punto de alta presión, que en este caso sería la presión atmosférica, entra al punto de baja presión. Y tiene unas unidades, como veo aquí, de tasa de giro. Estos son muchos productos que se someten a la detección de fugas, desde cosas absolutamente cotidianas como sistemas hidráulicos y neumáticos, el dispositivo de cierre de válvulas, como por ejemplo esta que tengo aquí, en esta válvula que tiene un cierre con un asiento determinado, pues puede que eso tenga una imperfección y lo tengo que probar de frente. Y luego, por ejemplo, otros muy importantes son los marcapasos, porque claro, evidentemente van alojados dentro del cuerpo y pueden perjudicar la salud del paciente. Las unidades que son como las de carga de gas, esto es una estimación para los recipientes que trabajan con sobrepresión, como por ejemplo los extintores, y ahora ya estamos en el sistema de vacío. Yo me voy a fijar un poco lo más interesante de la prueba de fugas con el inyector. Aquí hago una presentación de las propiedades características del helio y están las ventajas. Me voy a parar 20 segundos en este esquema. Tiene baja concentración en la atmósfera, puede atravesar pequeños orificios, es un gas innoble, es inerte y no presenta en el espectro de masas, pero tenía que haber presentado antes, está solo en todo el campo y no es tóxico ni peligroso. Bien. Sí, claro, a la hora de penetrar por una, no es lo mismo, que también se hicieron pruebas con moléculas de argon, que es más, porque hay que tener en cuenta que con esto se alcanzan límites de detección sumamente bajos. Bueno, pues aquí es unas características, sobre todo es un sistema completo y autónomo de vacío, por eso lo presentaba aquí, y tiene una característica muy peculiar, que es que se desarrolló dentro del proyecto Manhattan de la bomba atómica. Yo tengo una disertación donde cuento esa historia. Este es el esquema de un detector de fugas de helio. Entonces, consta de un bloque de válvulas, una bomba turbomolecular parecida a las que he presentado. Esta es una fuga calibrada que sirve para determinar, aquí tengo un ejemplo, para determinar el valor de fuga que va a presentar el detector, y aquí ya tengo una comprobación de fugas. Entonces, el objeto se coloca al detector, que como he dicho, es un sistema autónomo de vacío, se hace vacío y se rocía con helio por el exterior. Eso es un método de detección local. Si hay una fuga, la fuga entra por aquí y la usa el detector. Estas son pruebas en mi laboratorio. Este es un detector antiguo que tenía yo. Y este es un detector más moderno. Y entonces esto es una prueba para algo bastante importante para mí, que es el ICMIF, un instituto de investigación nuclear que hay en Japón. Y aquí se ve el detector que está conectado a una de las bocas de lo que se llama tampón de plomo, desarrollado en tecnología de ultra alto vacío, porque aquí se van a llegar a presiones, pues como mínimo calculo que de 10 elevado a menos 8 hectopascales. Y aquí está el nivel de estanqueidad que se puede medir con este detector de fugas, 10 elevado a menos 10 hectopascal litro por segundo. Estos son otros métodos de detección. Por ejemplo, este me voy a parar 10 segundos en él. Este de aquí es el que se utiliza en la estación final que voy a presentar. Es decir, hay una pieza, en este caso, que
está bien. Que se evacúa previamente al gas de prueba, se evacúa la envuelta exterior y ella se presuriza con vacío. Cuando ya se ha detectado por los medidores correspondientes que esta instalación en esta cámara donde se hace un vacío, no con el detector, sino con un equipo auxiliar, que la presión es suficientemente buena, entonces se inyecta helio no, perdón, es aquí, me he equivocado. El objeto a comprobar está presurizado y la cámara de prueba en vacío, es decir, vuelvo a repetir. El producto, que son estas cositas aquí, que se ancla aquí, que son conductos de aire acondicionado, se cierra la cámara, se hace vacío. Si el vacío es suficientemente bueno y no sube la presión, posteriormente se inyecta un gas de prueba y si aquí hubiese una pequeña fuga, sale al ambiente y eso lo registra el detector. Eso es lo que es referente a la detección de fuegos. Yo lo que hago, por ejemplo, en el ejemplo este que he puesto, el de la cámara de plomo, evidentemente es una cosa mucho más artesanal. No sé si se ve por algún lado, no se ve, la botella de helio y uno lo va rociando por todos los puntos de la cámara, entre otras cosas porque estas cámaras están hechas especialmente, están hechas con soldadura de TIG, que se llama, por soldadores muy especializados, y entonces hay que comprobar si verdaderamente se ha hecho bien el soldadura.